hablemos de dinero, y esto tiene una alerta de spoiler. Y la alerta de spoiler es la siguiente. Este curso no está diseñado para que te vuelvas rico. Si tú te quieres hacer rico, hazte un curso de inglés o hazte un curso de Excel. Pero este curso no está diseñado para que te vuelvas rico. No, así como no existen las dietas de 9 días, no existen los cursos de hacerse rico. Esto nos va a empezar a dar información relacionada a la manera en la que tomemos decisiones con el dinero. Lo primero, la primera invitación que quisiera hacerles es a que veamos el dinero como un flujo de energía. Ustedes saben que la energía no se pierde, se transforma. Listo. Entonces, veamos el dinero como un flujo de energía, pero los flujos de energía en algunos sistemas tienen desperdicios. Nos vamos a concentrar en dos actividades hoy. En identificar cuáles son los desperdicios y segundo, en aumentar nuestras fuentes de energía. Identificar cuáles son los desperdicios y cómo aumentas las fuentes de energía. Varias de las enseñanzas que tiene este espacio que estamos compartiendo están tomadas de un libro que se llama The Almanac of Naval Ravikant. Es escrito por Eric Jorgensen. Es un libro que tiene algo bien particular y es que es un libro gratis. En este código QR ustedes van a poder entrar a la página de Eric Jorgensen y descargar la versión PDF del libro. Está también la versión de Kindle para quien tenga este dispositivo. Y es un libro construido a través de las experiencias de este señor Naval Ravikant y cómo construye esta guía de riqueza y felicidad. Bueno, pero ¿quién es Naval Ravikant? La persona de la que les estoy hablando. Es una persona que nace en el año 74, en 1974, en Delhi, en India. Sus padres se separan, entonces su mamá se va con él en el año 85 a Nueva York. Una infancia dura. Él llevaba domicilios, combinaba llevar domicilios con sus estudios y logra una beca en una escuela Ivy, que está con el sistema Ivy, que es una formación muy buena en los Estados Unidos. En el año 95, 6 años después, logra graduarse de Computación y Economía de la Universidad de Dartmouth, y esto le permite mezclar este aprendizaje para empezar a hacer emprendimientos. En 1999 funda uno que se llama Opinions, que es acerca de reviews, de reseñas de sitios. Funda en el 2003 Bast, que es una empresa de clasificados, y en el 2010 lanza Angelist, que es una empresa dedicada a ángeles inversionistas. Este señor hoy es ángel inversionista, se dedica a la filantropía, pero algo que ha sido muy interesante y es muy famoso para quienes tienen la red social Twitter, que lo sigan, porque parte de las enseñanzas que están en el libro y parte de esos consejos que él da están en hilos de Twitter que son muy interesantes acerca de las finanzas. Y hay una reflexión bien interesante de este señor Naval Ravikant, y es esta. Quiero empezar por esta, porque muchas veces, a veces creemos que para ser millonario hay que nacer en una cuna millonaria. Y miren este concepto que nos comparte Naval Ravikant. Y dice, me gusta pensar que si perdí todo mi dinero y me dejaste caer en una calle al azar, en cualquier país donde yo entienda el idioma, dentro de 5 o 10 años volveré a ser rico. ¿Por qué? Porque ser rico es solo un conjunto de habilidades. Más allá de un estatus, ser rico es la manera en la que yo puedo ejecutar habilidades. Y saliéndome un poco de Naval Ravikant, quiero compartir una analogía. Porque si bien este señor Naval Ravikant dice, bóteme en una ciudad donde hablen el mismo idioma mío, así yo no tenga nada en el bolsillo, y en 5 o 10 años vuelvo a adquirir lo que tenía. Miren este paralelo. Aquí les quiero contar la historia de una familia, es la historia de la familia Vanderbilt. En la revolución industrial, el comienzo de la revolución industrial después de la independencia de los Estados Unidos, cuando empieza a darse todo el movimiento ferroviario, Cornelius Vanderbilt, que es el señor de la primera foto, se convierte en el encargado o se concentra en la construcción de redes ferroviarias en los Estados Unidos, se encarga de conectar Estados Unidos a través de trenes y maneja muy bien sus finanzas y logra para la época una riqueza de 50.000 millones de dólares, una persona multimillonaria. Él, Carnegie y Rockefeller fueron como los 3 primeros grandes magnates de los Estados Unidos, ya como país libre, y lo que pasó con la familia de Vanderbilt fue bien particular. Sus herederos se dedicaron a vivir la buena vida de lo que había construido su padre, y durante un par de generaciones pues fueron como ese ejemplo de esplendor y lujo en los Estados Unidos, con tan mala suerte, aquí no han pasado más de 5 generaciones,
que la generación de hoy, este es uno de sus descendientes, que es Anderson Cooper, cuenta todos los problemas que han tenido en su familia porque se dedicaron a derrochar el dinero, y cuenta, él quiere empezar a cambiar ese rumbo, cómo pasaron cosas tan graves como el suicidio de uno de sus hermanos. Y viene esta frase, y es: abuelo trabajador, hijo millonario y nieto pobre. ¿Por qué es tan difícil mantener la riqueza a través de las generaciones? Una página en Chile que se llama Parkview, que asesoran a las personas en el manejo de los recursos financieros, llega a 3 conclusiones grandes. La primera, pérdida del foco. Los primeros empresarios exitosos están concentrados en la creación de riqueza. La segunda generación todavía tiene como esa influencia ética y dedicación de los padres y trata de tener como comprensión de la construcción de ese patrimonio. Sin embargo, ya la tercera generación y subsiguientes ya dan por hecho las comodidades económicas y piensan que es una continuación del éxito, y los ingresos son finitos. Los ingresos, las fuentes de recursos financieros son finitas, no son ilimitadas. Hay que trabajar en ellas para que sigan generando, y hay una pérdida del foco. El otro punto que ven los señores de Parkview es crecimiento y función familiar. Entonces crecen, mientras que las familias crecen exponencialmente, el patrimonio empieza a crecer aritméticamente. Y pues cada herencia, cada generación, lo que hace es que se den unas carteras más pequeñas, con diferentes perfiles de riesgo, con diferentes necesidades de ingreso, y se va agravando pues esa forma de administrar el patrimonio en la familia. Y el tercer punto que identifican ellos es la administración débil. Si bien los patriarcas, las matriarcas, porque se ve también en casos de familias lideradas por mujeres, que tenían ese liderazgo visionario, entienden esos riesgos y los van perdiendo, y se empieza a mezclar con los conflictos que pueden haber en las familias, que pueden resultar en las familias, y de esa construcción, de ese sacrificio inicial de quien quiso iniciar una historia de riqueza en la familia, se pierde. Entonces, esto, partiendo de lo que nos dice Naval Ravikant, que si yo logro administrar mis habilidades puedo ser rico, y tener una riqueza no me garantiza que toda la vida la voy a tener, nos lleva a pensar que hay que saber tomar decisiones sobre esos desperdicios económicos. Algunos espacios, algunos tweets, porque vienen de tweets de Naval Ravikant, los invito a que ustedes lean el libro, a que lo descarguen, y se los voy a compartir. Él dice: hacer dinero no es algo que haces, es una habilidad que aprendes. Entender que la creación de riqueza de forma ética es posible. Si se desprecia la riqueza, esta nunca te alcanzará. A veces estamos dados a que si vemos una persona, generalmente joven, con muchos ingresos, empieza a generarnos esa duda de algo malo tuvo que haber hecho. No, hay que ser conscientes de que existe la manera de alcanzar riqueza de forma ética. Si yo entiendo que existe la forma, no me predispongo a que tenga que pasar algo negativo para que yo alcance esos objetivos financieros. Importante por la época que estamos viviendo, el mundo digital amplía masivamente el espacio para muchas profesiones, y muchas personas no son conscientes de eso. Recomienda Naval Ravikant: no te asocies con cínicos y pesimistas porque sus creencias van a ser proféticas. Ármate de conocimiento específico, responsabilidad y apalancamiento. Sabiduría es conocer la consecuencia a largo plazo de tus decisiones. Cuando se aplica la sabiduría a problemas externos, eso es juicio. Y eso está muy de la mano con todo el tema de las finanzas personales. Muchas veces creemos que saber finanzas personales tiene que ver o tiene que estar relacionado con números, y saber de finanzas personales está mucho más ligado a la manera en la que yo manejo mis emociones, las emociones con las que yo tomo decisiones financieras. La gente más inteligente puede explicar cosas complejas a un niño. Se debe entender los fundamentos y no memorizarlos. La vida y la era que estamos viviendo es una era de practicidad. Yo creo que el cerebro tiene una capacidad que es la memoria, pero tiene también la capacidad del razonamiento. Hace algunas décadas, pues era muy privilegiada, era muy reconocida la memoria, pero vivimos en la época donde es privilegiado el razonamiento, y entre más simples y prácticos seamos para explicar las cosas y para administrar nuestro dinero, pues esto va a ser mejor. Para ser honesto, habla como si no tuvieses identidad. Conoce el interés compuesto. Por ejemplo, si se ahorra un peso, un 10% de interés anual, el primer año se convierte en 1,10, el segundo año en 1,21 y el tercero 1,33. En 30 años se acumula ganancia que multiplica tu dinero miles de veces. Si no puedes decidir sobre algo, la respuesta es no. Y esto muchas veces nos pasa cuando vamos a tomar decisiones financieras. No sabemos, no tenemos la respuesta, y de pronto, por quedar bien, emitimos una respuesta. Pero este consejo que da Naval Ravikant es bien interesante. Si no puedes decidir sobre algo,
esa respuesta va a ser no. Y por último, y para no tirarme el libro, nosotros siempre pensamos en lo que nos hace falta. Sin embargo, la felicidad es cuando nada hace falta, vivir en el ahora, cuando tienes silencio interno, tú eres feliz. Entonces, empecemos por el desperdicio. Hablando del desperdicio, quiero hacer estas 10 preguntas para que ustedes las vayan pensando, las vayan rebobinando en su cabeza, a ver si alguna les ha pasado alguna vez. La primera, pagar más en una reserva de hotel por hacerlo a última hora. Gastar en intereses por olvidar la fecha límite de un pago de un crédito. Usar tarifa dinámica en una aplicación de transporte. Recomprar vuelos por perder el trayecto original. No optimizar impuestos. Abonar a un crédito con otro crédito. No leer los términos y condiciones de lo que compramos. Comprar más de lo que se va a utilizar. Vivir el día a día con crédito. O sea, suplir mis responsabilidades del día a día con crédito. Buscar ganancias en sistemas ilegales. Estas 10 razones, y pueden haber muchas más, son las principales razones para la causa de desperdicios. Y generalmente suceden porque tomamos decisiones apresuradas. Me dejo el vuelo, tengo que comprar un nuevo trayecto, va a ser mucho más caro. Compré este paquete vacacional, pero no leí la letra pequeña y las bebidas no estaban incluidas y pueden ser un poco más caras que el hospedaje. Y así sucesivamente, si yo analizo y me ha pasado alguna de estas, son esas razones por las que yo voy a empezar a cuidar mi sistema de energía de dinero para no tener desperdicios. Algo bien interesante, y no es que la planeación financiera esté alejada del disfrute, pero hay un dicho colombiano que es cierto, y es: el único que no es feliz con la finca es el dueño. Cuando a uno la invitan a una finca es delicioso, bacanísimo, pasan un tiempo súper agradable, pero cuando hay que cambiar el cloro, pues nadie está ahí pendiente para ayudar a lo del cambio del cloro. Y aquí hay una invitación bien interesante. Hay personas que cuando llegan a un momento de vida dicen: quiero comprar una casa de recreo, quiero invertir en una casa de recreo. Pues ese tipo de decisiones son las que hay que analizar. ¿Cuántos días los va a utilizar? ¿Ha pensado que esto le va a generar ingreso o va a ser una responsabilidad? ¿Cuáles son los costos asociados? Cosas tan simples como piense que usted, para que la nevera funcione, va a tener que tenerla conectada todo el año. Y probablemente en lo que va a pagar de electricidad porque la nevera esté conectada puede ser el 50% de inversión de la nevera. Entonces son ese tipo de conversaciones que hay que llegar a tener. Uno puede ganarle la emocionalidad y pensar que tiene un activo, pero ese activo realmente no es un activo, sino se convierte en una responsabilidad. Viene la gran pregunta para definir los desperdicios, y es: ¿compras activos o asumes responsabilidades? ¿Cómo sé yo si estoy comprando activos o estoy asumiendo responsabilidades? Pregunta que me tengo que hacer mentalmente: ¿su valor aumenta o disminuye? Si el valor aumenta, probablemente estoy comprando un activo. Si el valor disminuye, probablemente estoy comprando una responsabilidad. ¿Recibo un valor residual por tenerlo? Y aquí es donde pienso inmediatamente en los proyectos de inmobiliarios, en los proyectos de finca raíz. Si yo lo tengo, pero estoy recibiendo una renta, ok, estoy comprando un activo. Pero si yo al adquirirlo no está pasando nada, probablemente estoy asumiendo una responsabilidad. ¿Debo cubrir gastos de mantenimiento? ¿Aumenta mi espectro laboral? Entonces por ahí ustedes ven que hay una toga pintada. Si yo hago este estudio, aumenta mi espectro laboral, puedo convertir mi perfil en un perfil más cotizado. Algo importante: ¿qué tan fácil lo puedes volver efectivo? Porque puede que yo aproveche una oportunidad muy buena. Pensemos en comprar un inmueble que es muy difícil de convertir en efectivo. Probablemente no estoy comprando un activo, sino estoy asumiendo una responsabilidad. Importante hacer estas 5 preguntas a la hora de comprar un activo. ¿Estoy comprando un activo o estoy asumiendo una responsabilidad? Mezclar estos 10 comportamientos con estas 5 preguntas a la hora de comprar activos nos va a ayudar muchísimo en el control del desperdicio de nuestro flujo de energía del efectivo. Entonces estábamos hablando de las finanzas emocionales, y estas finanzas emocionales se pueden abrir en 4 partes, como en 4 módulos. Primero, que yo debo tener en cuenta la emoción: ¿siento euforia o siento frustración? Euforia es: me emocioné, Colombia le va a ganar a Perú ahorita el 28 en Barranquilla y empiezo a ver tiquetes a Qatar porque no me voy a quedar por fuera del Mundial, porque quiero estar con Colombia en el Mundial. Euforia. Y tal vez no sé si lo que yo puedo alcanzar es ir a vivir la experiencia del Mundial. Frustración:
Entonces la frustración es ese fear of missing out, ese miedo de quedarme por fuera que se da mucho en los millennials. Oiga, es que este fue a este festival, esta persona está disfrutando esto y yo me estoy quedando por fuera, yo no me puedo quedar afuera. Entonces, como no me puedo quedar afuera, lo compro, pero no puedo, no importa. Emociones, euforia y frustración. Habilidades, cosas que yo tengo que empezar a manejar, el autocontrol. Para quienes han leído a Carlos Jaramillo, el médico funcional, él habla de una hormona que se llama leptina. Y la leptina es una hormona que segregamos y que nos da como el impulso de comer. Y puede que no estemos necesitando comer, pero queremos comer. Si esperamos 5 o 6 minutos y no como, el efecto de la leptina puede que pase. Entonces uno puede seguir esa analogía con el manejo de las finanzas personales porque da este impulso de querer comprar. Imagínense que durante la pandemia Mercado Libre aumentó sus ventas un 300%, porque muchas personas en ese no estoy haciendo nada, se dispararon a empezar a comprar de manera virtual y compraban cosas que tal vez no necesitaban, pero saltaba esa leptina de querer comprar y estaba muy alejado del autocontrol. Existen mecanismos que nos ayudan al autocontrol. Un mecanismo sencillo, todos estos productos de ahorro en los que yo autorizo un débito automático. Lo que no ha llegado a mi cuenta, yo no lo extraño. Entonces es una habilidad que debemos considerar. La otra habilidad es cómo logro manejar esa influencia del sentirme por fuera de algo. Muchas cosas, muchos hábitos, muchas tendencias los estoy haciendo por influenciadores. Y cuando hablo de influenciadores, no hablo solamente de este modelo de influenciadores que existen en las redes sociales. Un compañero de mi oficina puede ser un influenciador. Una persona de mi familia puede ser un influenciador. Entonces piensen en el primo de la familia que fue influenciador y se compró el apartamento en la playa. Entonces yo tengo que ser como mi primo y salgo y lo compro, pero puede que ni estemos viviendo el mismo ciclo de vida. ¿Cómo logro tener estas habilidades? En el pensamiento, en lo que va viviendo en mi mente día a día, el momento. ¿Es el momento para comprarlo? ¿Es el momento para tomar esa decisión? El presupuesto. ¿Cuento con el dinero y cuento con la proyección de dinero para adquirirlo? Una fundamental, la necesidad. ¿Sí lo necesito? Y en la acción vienen dos que también son muy importantes. La oportunidad. Oiga, sí, este es el momento. Este es el momento y tengo que salir a hacerlo, tengo que salir a comprarlo porque más adelante puede ser más caro. Y la más importante, satisfacción. La planeación financiera en ningún momento está alejada a que nos sintamos bien con lo que vivimos. Por lo tanto, si esto me genera satisfacción y lo puedo hacer y todas las de los otros colores están alineadas, pues es el momento de comprarlo. Emoción, habilidades, pensamiento y acción. Características que debo tener presentes para el manejo de mis finanzas emocionales. Otro libro que les recomendamos para hablar de dinero. En este no les tengo el libro gratis, pero en este código QR ustedes pueden descargar o pueden ver un video en YouTube donde explican un resumen muy interesante de este libro. Se llama Piénsalo de nuevo, de Adam Grant. Y tiene algunas cosas cortas, tampoco espero dañarles la experiencia de este libro. Y él dice, si la información es poder, saber lo que no sabemos es sabiduría. Quien quiere oír lo que no quiere oír es una persona excepcional. Estamos acostumbrados a querer oír eso que queremos oír, pero quien abraza esa brutalidad honesta de querer recibir un feedback, de querer recibir una información, pues es una persona excepcional. Algo que invita a Adam Grant, el autor de este libro, piensa como un científico o una científica, resiste la tentación de querer predicar, provocar y politiquear. No te quedes en la cima del monte del estúpido. Ese es el efecto de Dunning-Kruger del sabelotodo. Algo que está pasando mucho y no solamente en las finanzas es que, y esto es un efecto que encontraron unos psicólogos de apellido Dunning y de apellido Kruger, que los seres humanos sobreestimamos el conocimiento sobre algo y cuando creemos que sabemos de eso, pues nos sentimos una autoridad sobre temas específicos y lamentablemente no lo somos. Y eso está también muy ligado al tema de las inversiones, al tema en el que manejamos nuestras finanzas personales. No, yo no estoy reportado en Data Crédito, estoy manejando muy bien mis finanzas personales. Bueno, eso puede ser parte de, pero hay que ver todo el otro espectro, cómo está, qué tanto tiempo yo le estoy dedicando al análisis de mis finanzas personales. Aprovecha los beneficios de la duda. Y algo interesante que contempla Adam Grant es que creemos más en lo que dice una persona cercana que en la evidencia científica. Y aquí caemos muy fácil. Entonces un familiar de pronto hizo una inversión
en una de estas alternativas que no está vigilada por la superintendencia. Y como yo creo más en mi familiar que en lo que me puede decir la evidencia científica o el mercado, pues termino tomando la decisión por la cercanía que tengo con la persona. Entonces, interesante también como libro de consulta, se los dejamos ahí. Si quieren descargar ese resumen que está en YouTube, un video muy interesante, animado, lo pueden hacer a través de este código QR. Ya hablamos de desperdicio. Bueno, antes de pasar a generación de nuevas fuentes, pues ya citamos a Naval Ravikant, ya citamos a Adam Grant, pero eso es el momento de citar a las mamás. Y las mamás tienen mucha sabiduría cuando le dicen a uno, cuida los centavos, que los pesos se cuidan solos. ¿Y por qué? ¿En cuántas plataformas de video estás suscrito? ¿Y cuántas horas tienes a la semana para ver televisión? ¿Cuánto pagas de servicios de domicilios en un mes o en un año? ¿Cuánto pagas de comisión de cajeros automáticos? No, es que no voy a retirar en el de mi franquicia, sino voy a retirar en el de otra franquicia. Si nosotros empezamos a sumar estos desperdicios de energía que tiene nuestro sistema, nos vamos a dar cuenta que los podríamos enrutar en algo que nos genere más fuente. Entonces llega el momento de aumentar nuestras fuentes de energía. ¿Cómo aumentamos nuestras fuentes de energía? Empezamos con una pregunta. ¿Cuánto conservas de tu sueldo a final de mes? Nosotros podemos estar como el hámster en esa ruedita, dándole, y en marzo de cada año recibimos el certificado de ingresos y retenciones y vemos en una casilla que dice total de ingresos y wow, yo me gané toda esa plata. Sí, se ganó toda esa plata. ¿Cuánto conservó para usted? No, nada. Entonces, lo primero que yo debo hacer y ese primer mandamiento para organizar mis finanzas personales es consideremos un porcentaje para pagarme a mí, para crecimiento de capital. Si yo no logro sacar un porcentaje, y no estamos hablando de que tenga que ser la mitad de mi ingreso, sino honrar un porcentaje para la inversión, seguramente ya empiezo a dejar de hacer lo que está haciendo el hámster y empiezo a hacer lo que considero construcción patrimonial. Estamos hablando de más fuentes, generación de fuentes de ingreso. Una alternativa que tiene sus pros y sus contras, porque nuestro tiempo es limitado, es esta. Si el nuevo ingreso va a depender de tu tiempo, hay tres cosas que yo debo considerar. Encargarnos de que esa labor nos apasione, porque lo va a hacer en mi tiempo extra. O sea, pensemos que yo estoy trabajando y decido convertirme en profesor. Bueno, qué bien, me apasiona, sí, me apasiona, porque si yo no decido convertirme en profesor, pero me decido que voy a convertirme en corrector de estilo de textos, y eso no me gusta tanto, y lo voy a empezar a hacer de 9 de la noche a 11 de la noche, pues probablemente no lo voy a hacer bien. Primer paso, que eso extra que yo vaya a hacer me apasiona. Segundo, identificar si las actividades que voy a hacer no interfieren entre sí, porque si no me voy a generar conflictos y no tengo ni el ingreso A ni el ingreso B. Importante, porque a veces creemos en el paraíso de los nuevos ingresos, pero hay que ser conscientes que nuevo ingreso, nuevo impuesto, nuevas responsabilidades. Algo que yo voy a recibir de más, pues va a cambiar todo el esquema de impuestos al que yo estoy sometido como contribuyente en el país. Algo importante, dejemos de pensar que la inversión es un tema reservado para los ricos, porque a veces creemos que esto es solamente de estos magnates. No, la inversión no es un tema reservado para los ricos, pero pues para entenderlo necesitamos subirnos aquí con Martin McFly para viajar en el tiempo. ¿Y cómo viaja uno en el tiempo en las inversiones? Con el interés compuesto. Entonces vamos a viajar en el tiempo y les vamos a mostrar algo. En este país, durante el año 87 al año 90, Fernando González Pacheco tenía un programa que se llamaba el programa del millón. Ahorita que estamos hablando de que el salario mínimo está en $1.000.000, pues en el 89 el programa entregaba un premio de $1.000.000, que era un gran premio. El salario mínimo en ese momento era de 32.650 pesos. Hoy el salario mínimo es de $1.000.000. Esto, siendo muy ácidos, nos hace pensar que el premio en ese momento del programa era de 30.712.530 pesos. ¿Por qué es importante guardar? Y uno dice, el 89 no es tan lejos. Precios en Colombia del 89. Un BMW se conseguía en 10.990.000 pesos. Los primeros computadores costaban 83.500 pesos. Unas sorprendentes vacaciones en Miami estaban en $540, que para dólares del año 89 eran cerca de 500.000 pesos. Viajar en el tiempo nos ayuda a pensar que si nosotros empezamos a guardar, pues probablemente esto va a crecer.
Ya no conseguimos BMs de 10 millones de pesos. Ya no conseguimos ordenadores de 83.000 pesos. Ya un computador de gamer que tenga una buena configuración vale casi 4 o 5 millones de pesos. Pues si así pasa con los precios, si así pasa con el valor de las cosas, pues también va a pasar con nuestras inversiones. Hay que viajar en el tiempo, ver qué pasa con el interés compuesto y vamos a ver cómo esto empieza a funcionar de una manera exponencial. ¿Por qué no somos tan dados y por qué si esa maravilla fuera cierta, entonces yo digo, listo, me gustó esto y voy a empezar a ahorrar, ¿por qué no pasa? ¿Por qué no lo ejecutamos? Vamos a ver por qué no lo ejecutamos. Primero, porque el ahorro no tiene gratificación inmediata. ¿Por qué nos encantan las redes sociales? Porque yo posteo algo en redes sociales y empieza a llegar la gratificación inmediata, que son los likes. Adicionalmente, porque tengo que modificar hábitos. Entonces, quiero hacer una dieta. Hombre, ya no me puedo clavar la hamburguesa con 2 malteadas. Quiero hacer una organización y quiero hacer una inversión. Listo, ya no puedo tener 4 plataformas de streaming y ya no puedo hacer 4 retiros del cajero que no era y voy a empezar a aportar a mi inversión. Tengo que modificar hábitos y a los seres humanos eso nos genera al principio cierta fricción. Tenía el audio. Algo importante en las decisiones. A nosotros los seres humanos nos pesa más el dolor de perder que la felicidad de ganar. Y como sabemos que las inversiones tienen sus volatilidades, cuando yo estoy viendo que estoy perdiendo, pues el dolor es tan fuerte que me lleva a tomar decisiones emocionales como retirar el dinero. Entonces, saber manejar este peso que tiene el dolor de perder frente a la felicidad de ganar. Volvemos al tema del paradigma. Recuerda que para invertir no debes esperar ser un experto. Como en los proyectos ágiles que están tan de moda, empecemos por un mínimo producto viable. Esto es un mínimo producto viable de un sensor de temblores. O sea, si los ojos se mueven, está temblando. Esto no me va a decir si el epicentro, no me va a decir el valor en la escala de Richter, pero me va a servir para determinar si está temblando o no. Entonces pensemos en ese mínimo producto viable de inversión. No me va a hacer millonario, no va a cerrar mi brecha pensional, pero me va a empezar a generar ese hábito de que puedo construir capital. Cuando yo haya generado el hábito de construcción de capital, voy a ver sorprendentemente cómo los números empiezan a darse por sí solos. Importante, cuando empecemos en este mágico mundo de las inversiones, es normal que empecemos a pasar por diferentes emociones. Pensemos que la curva negra que vemos con unos puntos blancos describe el valor de nuestra inversión. Entonces siempre empezamos súper optimistas. Cuando vemos el valor más alto, tenemos euforia, pero vemos que de un momento a otro puede haber una ansiedad porque empezó a bajar y niego y me da miedo y después estoy desesperación y pánico y llego a momento de depresión. Después del momento de depresión pues ya llego como a esperanza, como que alivio y vuelvo otra vez al optimismo. Generalmente, y el error que a veces muchos cometemos, es que en euforia quiero entrar pensando que esto sigue para arriba y no entiendo que hay ciclos económicos y en el momento de pánico, en el momento de depresión, quiero salir corriendo y es el peor momento para salir. Si yo no necesito la inversión, no he perdido, simplemente estoy experimentando una desvalorización. Lo importante es entender que las inversiones no solamente tienen un ciclo en su valor, sino un ciclo en las emociones, que las inversiones no tienen solamente un ciclo económico, sino también un ciclo de emociones que puedo llegar a vivir. Y para ir cerrando, que es importante entender, el mercado financiero se mueve también por muchos patrones. Esta es una caricatura que tiene muchos años, pero que explica muy bien qué es lo que puede pasar en una importante institución financiera. Una persona dice, hay una acción que pinta bien, entonces una acción que pinta bien y algunos dicen sell, o sea, vender, 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 y si empiezan a vender y alguien dice no puedo más, goodbye, se despide, bye, bye, y lo vuelven bye de comprar, 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 y después vuelve otra vez a la misma persona, y dice, oye, aquí están comprando mucho una acción, tiene posibilidad de crecer y empieza a vender y es el ciclo del mercado financiero. O sea, la emocionalidad no se puede desligar del mercado financiero. Para finalizar, ¿cómo cuidas lo que has construido toda la vida?
¿De qué tamaño es ese centinela que tienes cuidando tu patrimonio? ¿Cómo estás de seguro de vida?